presentes, muy buenas noches. Primero, de verdad, agradecer a CEMSE por primeramente, creo, permitirnos estar en este espacio. Sobre todo, creo que es importante para socializar, ¿no? A ver, yo quiero felicitar porque no solo lo he conocido este trabajo que hacen, y antes, por otro lado, saludar al ex defensor del pueblo, Waldo Barracín. Evidentemente hemos trabajado muchos años antes de llegar a la Defensoría del Pueblo. Con el doctor Waldo venimos en realidad de toda una lucha, como decía él, ¿verdad? Yo creo que los procesos de cambio tienen como 40 años, ¿ya? Y en ese recorrido están los rostros, por supuesto, de las organizaciones de mujeres y pueblos indígenas, ¿no? También saludar a Pilar, coordinamos bastante nosotros con el Ministerio de Educación. Y bueno, solo indicar, y por supuesto, a CEMSE generalmente y a ustedes. A ver, yo he visto en terreno el programa que han trabajado todo este tiempo, que tiene que ver precisamente con 3 ejes tan importantes, que es el tema de educación, la democracia y todo lo que es equidad de género. La verdad es que he estado en una experiencia en el Alto, precisamente que me invitaron, creo que el año pasado, ¿no? Y la verdad es que me puse a pensar 2 cosas, ¿no? Hemos hablado mucho estos años y solo por razones operativas, y un poco la socialización de hoy la estoy dividiendo en 3 partes, ¿verdad? Primero, creo que es bien importante cómo se instala la equidad de género en Bolivia, ¿ya? Que tiene que ver necesariamente, ¿verdad?, con, por supuesto, derechos humanos. Lo otro es, creo, si bien ha habido avances, pero cómo se transversaliza la equidad de género. Y la verdad, yo creo que todavía hay muchos retos. Por eso es que he visto en una experiencia que tienen ustedes realmente en aula el tema de transversalización, ¿no? El año pasado, de verdad, me ha parecido, yo decía, esto es el inicio. Entonces quiero de verdad felicitar, porque nuevamente he conocido de cerca el programa. Entonces, un poco reitero, ¿no? Más que ponencia aquí, es socialización, ¿verdad? Primeramente considero importante recordar, creo, cómo surge el tema de la equidad de género. No nos olvidemos en el mundo, América Latina y Bolivia, y posteriormente realmente cuáles son los retos, ¿verdad? Cómo se convierte la equidad de género. ¿Es una política de Estado o no es una política de Estado? Y creo que la otra parte es un poco socializar qué estamos haciendo que en estos años, no se olviden, la Defensoría del Pueblo, siempre digo, es una institución todavía muy joven en la democracia del país. Hemos cumplido 12 años, ustedes recuerdan, hemos empezado la gestión con doña Ana María Campero, ¿ya? En realidad tenemos hasta la fecha 3 autoridades titulares. El doctor Waldo Barracín está en la segunda gestión y en esta tercera está el licenciado Rolando Villena, ¿no? Entonces, a ver, y un poco también yo me siento comprometida en este proceso de haber visibilizado todo lo que tiene que ver con la discriminación en razón de género. Creo que más que haber visto libros, hemos sido actoras, ¿sí? No nos olvidemos que en la década del 50, 60, ¿verdad? Y bueno, y mucho más años anteriores, todavía uno se pregunta y dice, no, las mujeres no votábamos. O sea, realmente esa era, ¿no? Creo que eso, no solo en la historia está, sino será una razón de discriminación. Por supuesto, ¿verdad? Porque cuando hablamos de género estamos hablando necesariamente de una construcción social de relación entre mujeres y hombres. Y en esa construcción social, que por supuesto es cultural y demás, por eso hablamos mucho de la construcción de la identidad de género. En esa construcción hay inequidad, ¿ya? Esa construcción, por eso decimos, ¿verdad? Y creo que hay datos muy importantes, datos que precisamente nos muestran que sí hay inequidad, ¿verdad? A veces, por ejemplo, llevar esta discusión, digamos,
digamos, al área rural. Nosotros precisamente estamos justo también con un diplomado, ¿verdad?, sobre temas de interculturalidad, y aquí estoy viendo algunas profesoras que también son parte de ese diplomado, ya, pero los temas de género, yo recuerdo, lleva, digamos, uno a todo lo que tiene que ver el área andina, por ejemplo, ahí está, nos hablan del Chachahual, y hay organizaciones que nos dicen, no, en el campo decidimos hombres y mujeres, pero si fuera así, si hay una decisión, pero ¿cómo se explica que hay mayor analfabetismo de mujeres en el área rural? Entonces, ahí es una muestra de cómo se ha construido esa relación entre hombres y mujeres. A ver, el tema de la igualdad de género, ¿verdad? Yo creo que realmente se instala en la agenda pública en la época del 80 y 90, pero se instala en la agenda pública a nivel mundial, ¿verdad? Porque ya se había naturalizado que así nomás era la relación entre hombres y mujeres. Entonces, no nos olvidemos que hay una lucha mundial de las organizaciones precisamente de mujeres. Esta lucha se traduce en América Latina y en nuestro país, ¿ya? La lucha por visibilizar la inequidad en razón de género, ¿verdad? Porque es cierto, vamos a llegar un poco hasta la época actual, donde evidentemente, yo creo, hoy hay avances importantes. Hoy tenemos un alto porcentaje de jefas de hogar, ¿ya? Pero jefas de hogar que realmente, ya lo decía el doctor Guado, de repente ya no solo tenemos la doble explotación, de siempre, de repente la triple, ¿verdad? Explotación, pero si hay jefas de hogar, entonces ahí uno se pregunta, se tiene que democratizar los roles entre hombres y mujeres. Entonces, este tema se empezó a discutir la época del 80 en Bolivia. No nos olvidemos que, creo que es bien determinante, que es cierto, se empieza con normativa internacional, se aprueba la Convención sobre todas las formas de discriminación a la mujer. Y ahí uno se pregunta, ¿no? Discriminación, ¿verdad? O sea, realmente el país ha visibilizado la discriminación en razón de género. Entonces, cuando hablamos incluso de esta ley, que no es solo contra el racismo, sino es la discriminación y también está hablando de género, no nos olvidemos que la década del 80, 90, décadas complejas, ya, 70 vamos saliendo evidentemente de una dictadura y demás, y yo veo un hito en Bolivia, y el hito es precisamente que el año 95, producto de luchas, evidentemente, etapas de modernización del Estado, no nos olvidemos de reformas del Estado, ¿verdad? En el país, yo siempre digo, Bolivia creo ha sido el país con mayor reformas, ¿verdad? Hemos tenido tantas reformas del Estado, en parte precisamente de esas reformas también han sido seguramente, ¿verdad?, que el tema de equidad sea un asunto de política de Estado. Entonces, ¿qué sucede? Hay una lucha y en el 95 se crea la Subsecretaría de Asuntos de Género. Entonces, creo que por lo menos yo considero ese es un hito. Y yo he estado en la Subsecretaría de Asuntos de Género. Por eso decimos, ¿verdad? Es una lucha, o sea, no fue fácil. ¿Por qué? Porque la discriminación, no nos olvidemos que hubo diferentes enfoques. Se veía, ¿verdad?, los derechos de la mujer solo a veces desde el punto de vista de las necesidades, ¿no? Entonces, el 95, al instalar y exigir que la problemática, que la inequidad, ¿verdad?, de género sea un tema de Estado, se crea una instancia estatal, ¿verdad? Pero la visibilidad, a ver, solo decir, 30 años le ha costado al mundo, a las mujeres, aprobar la Convención, que es una normativa internacional.